taller de esta tarde. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el padre Harold Tejada Córdoba, soy sacerdote de la diócesis de Santa Marta, delegado diocesano por el señor obispo para dirigir la pastoral social de la diócesis de Santa Marta. La pastoral social es una institución creada por la Iglesia Católica, por nuestra diócesis, para evangelizar todo lo social, el mundo social. Y definitivamente nosotros en este año, tenemos esta gran actividad de la Semana por la Paz, una semana que se ha venido celebrando ya desde hace 36 años. Este año es la versión número 36 de la Semana por la Paz. La Semana por la Paz es una iniciativa de todos los obispos colombianos y de la Pastoral Social Nacional para visibilizar todos aquellos esfuerzos para construir la paz que nace de instituciones, asociaciones, colectivos, comunidades, parroquias, de tanta gente buena que quiere poner su granito de arena para construir la paz aquí en nuestro país. Y en esta semana, pues tenemos un lema muy importante que es juntanzas creadoras de paz. Vamos a pasar a la primera. Todavía no me la pasen esa. Esa es la imagen, que ha venido expresando todo lo que nosotros queremos celebrar durante toda esta Semana por la Paz. A nivel nacional se están haciendo actividades que tienen que ver justamente con esto, con juntarnos para nosotros construir la paz, con actividades, con una agenda que incluye oración, el Santo Rosario, Eucaristías y también talleres, encuentros, formación, visitas, evangelización, tantas cosas y actividades que se han venido realizando durante toda esta semana. Hoy tenemos la oportunidad de participar de un taller sobre los derechos humanos y la paz, un taller que nos va a dirigir la doctora Sandy Córdoba Bermúdez, que es abogada en derechos humanos de la Universidad del Magdalena. Sandy Córdoba Bermúdez es abogada, magíster en promoción y protección de derechos humanos, trabajadora humanitaria desde hace más de 5 años en los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena, enfocada en la atención a población con necesidad de protección internacional, víctimas del conflicto armado y población vulnerable en acompañamiento a organizaciones de cooperación internacional. Asimismo, se ha desempeñado en el área del derecho público y privado, en la gestión de procesos judiciales, como servidora pública y consultora legal. Estudió Derecho en la Universidad del Magdalena y luego hizo su magíster en protección y promoción de los derechos humanos también en esta misma universidad. Y bueno, y muchos otros estudios que creo que nos demoraríamos un buen ratico leyéndolos, ¿verdad? Entonces, es una mujer empoderada en sus conocimientos acerca de los derechos humanos y que quiere compartir con nosotros en el marco de esta Semana por la Paz, quiere compartir con nosotros este taller de construcción del conocimiento que gira en torno a la paz, hoy como un derecho humano fundamental. Pero antes de empezar, yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración por la paz de Colombia. Entonces, aquí la tenemos, esta oración que la compusieron nuestros pastores colombianos. Entonces los invito a que juntos la digamos a un solo coro. Entonces los invito a orar esta oración por la paz. Digamos todos: Padre, tú eres un océano de paz y nos regalas por medio de tu Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo este don, y lo siembras en nuestro corazón por medio de la conversión y la reconciliación. Tú nos confías la paz a nuestra responsabilidad, convirtiéndonos en artesanos de la paz para construirla con pasión, paciencia, experiencia y tesón. Tú quieres que nuestras familias sean escuelas de paz donde te escuchemos, acojamos y te sigamos mejor, y así germinen palabras y gestos de perdón, escucha, diálogo, ternura, amor y reconciliación. Que los jóvenes y los niños se conviertan en protagonistas de un futuro de paz. Acompáñanos en las responsabilidades que tenemos en nuestra vida social,
política, económica, cultural y eclesial. Haz que difundamos el respeto por la vida, las personas y la creación, que seamos solidarios, fraternos, justos y trabajadores del bien común. Acoge en tu casa a quienes murieron víctimas de la guerra fratricida. Mueve el corazón de los actores violentos para que vuelvan a ti y sean también ellos constructores comprometidos de la paz. Fortalece a las víctimas en su dignidad y otórgales valentía para ofrecer el perdón. Que María, Reina de la Paz, nos ayude a desarmar el corazón, a vivir la justicia, el perdón, la reconciliación y la paz, para que nazca en Colombia la civilización del amor. Amén. Podemos sentarnos. Tenemos hoy presente aquí en este auditorio del Secretariado Diocesano de la Pastoral Social líderes sociales, comunidades parroquiales, asociaciones de productores, nuestros queridos campesinos de la zona veredal de Ciénaga. Tenemos representantes aquí de la María, de la asociación Asoprotma, de la vereda La Aguja, de la Elena, de la Ninfa, la Mira, la Red de Mujeres Rurales del Magdalena. Tenemos representantes de la vereda Jolonura, de Nueva Esperanza, de la Primavera, de Colorado, de Cordovita. Tenemos representantes de la parroquia de Santana de Bonda, de la parroquia de la Eucaristía, de beneficiarios del proyecto Oportunidades para Emprender, que es un proyecto dirigido especialmente a hermanos de la vecina República de Venezuela que han migrado aquí a Colombia y están haciendo un nuevo comienzo, emprendiendo aquí en Colombia, y se les está apoyando para que tengan emprendimiento y puedan insertarse en la comunidad, en su comunidad. Tenemos miembros de la parroquia del Dulcísimo Corazón de María, de la parroquia del Divino Niño Jesús, de la parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y María, de la parroquia de la Candelaria y de la Fundación Señor de los Milagros de Taganga. Y bueno, y muchos más que están llegando. Muchas gracias por estar aquí presentes. Simplemente decirles unas pequeñas palabritas para iniciar. Hoy nuestro tema es los derechos humanos y la paz. El derecho a la paz ciertamente no nació ni empezó a existir cuando hace aproximadamente 20 años surgió la expresión derecho a la paz y se inició así la reflexión concretamente en torno a su conceptualización como un derecho humano, ¿no? Sino que la idea está íncita en el corazón del hombre. Precisamente porque la idea nos hace recordar el derecho a la vida, el derecho a vivir, y como consecuencia lógica y necesaria, pues tenemos derecho a la paz. La idea de la paz ha existido siempre desde la antigüedad en el pensamiento religioso, filosófico, político, jurídico. La idea de la paz, del derecho a la paz, logró ya su perfilamiento jurídico ya concretamente en las últimas décadas del siglo XX. Y se renueva hoy precisamente ante la necesidad de luchar para evitar que se resquebraje la paz una vez más, ¿no? La paz es una aspiración humana universal y es netamente humana, es una aspiración fundada en una idea común a todos los miembros de la especie humana. Constituye un valor, un principio, un objetivo, así como la dignidad humana es un elemento inherente a la persona humana de todos los individuos, así como los derechos humanos también. Los derechos humanos y especialmente el derecho a la paz son un patrimonio común e inalienable de todas las personas. Por eso la idea de paz y de su necesidad anida siempre en la mente y en el corazón de todos los seres humanos. Por eso vale la pena que en el marco de esta Semana por la Paz nosotros tengamos un conocimiento mucho más claro de este derecho y sobre todo de la importancia que tenemos de exigirlo y de vivirlo. Entonces yo le dejo la palabra a la señora Sandy Córdoba Bermúdez, abogada en Derechos Humanos, que nos va a acompañar en este taller. Yo voy a mover más así. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecida por la oportunidad, sí, de venir a compartir con ustedes este corto espacio, pero sustancioso. Me alegra mucho saber que vienen de lugares como muy lejos, muy lejanos. Si han llegado algunos de
de último, mi nombre es Sandy Córdoba, ya el sacerdote dijo todo mi currículum y digamos, eso es importante, pero no tanto como lo que vamos a aprender hoy, ¿sí? Entonces, la idea de hoy, ustedes no vienen en blanco, ustedes ya tienen unos conocimientos previos porque ustedes están en unas comunidades donde hay unas necesidades y probablemente ustedes en muchos casos gestionan situaciones para sus familias, ustedes gestionan situaciones para sus comunidades. Entonces yo voy a partir de que ustedes ya tienen unas ideas previas que son igual de valiosas y que hoy lo que vamos a hacer es como ampliarlas, complementarlas y pues hacer preguntas de esas cosas que nos quedan allí en la mente, que escuchamos por la calle, en los noticieros, pero que a veces no tenemos como una claridad. Por supuesto, yo tampoco me lo sé todo, sí, no me lo sé todo, así que tampoco crean que es que ahora ella nos va a aclarar todas las inquietudes, pero sí la idea es como todos los conocimientos que tengo, se los voy a poder transmitir, ya tengo un importante tiempo trabajando en temas de derechos humanos, con entidades de cooperación y con población vulnerable, ¿sí? Me alegra mucho saber que tenemos como un público variado en edades, géneros, colores, me gusta eso, ¿sí? Me gusta eso y como sé que vienen de lejos, yo sé que hace calor, pero como primero vamos a activar ese cuerpo y ese cerebro. Entonces nos vamos a poner todos de pie para que se nos vaya la pereza. Y vamos a coger estrellas, ¿sí? Aquí la gente ahora, no, que yo sufro del túnel y no sé qué. Bueno, entonces vamos a coger estrellas. Entonces yo voy a dejar un momento el micrófono aquí y vamos a hacer unos pequeños estiramientos con nuestras manos tomando estrellas del cielo. ¿Listo? Que representen quizá un poco los sueños que queremos alcanzar, que tenemos ahí y que todavía no arrancan. ¿Listo? Que se muevan esos dedos, que se muevan esas manos. Listo. Pero como las estrellas no solo las alcanzamos con las manos, sino que a veces toca mover los pies, porque entonces no nos podemos quedar en el mismo puesto, sino que nos toca caminar un poquito para alcanzarlas. ¿Listo? Entonces vamos cogiendo nuestras estrellas, pero también vamos dando nuestros pasitos de fe. Me gustó mucho que en la oración que leíamos hay un montón de lo que vamos a hablar hoy, de palabritas como paz, reconciliación, y para eso se necesita tener mucha voluntad y no tener pereza, y listo. Entonces, ya que estamos activos, ahora sí, vamos a comenzar. Son bastantes, yo tengo una actividad, pueden sentarse. Gracias por la disposición y el entusiasmo, ¿sí? Acuérdense que a veces estamos como desanimados y tal, pero si movemos el cuerpo, la actitud cambia. Ustedes caminan, vienen de comunidades, suben, bajan cerros. Yo más o menos conozco la zona rural de Ciénaga y eso es fuerte hacia la montaña, ¿cierto? Entonces, son gente que está bien activa siempre. Entonces, como somos muchos, tenía pensado algo que voy a cambiar. Por ahí les pasaron en sus manos un papelito, ¿cierto? Muchos de ustedes seguramente sí se conocen, otros no. Es complicado como presentarnos todo y al final vamos a tener el espacio como para compartir todo. Pero ahí lo que quiero que anoten en ese papelito es un valor que para ustedes sea muy importante, un valor que para ustedes sea muy importante y qué se les ocurre cuando les dicen derechos humanos. ¿Se les ocurre un derecho humano? ¿Qué se les viene a la mente cuando les dicen derechos humanos? Y un valor que para ustedes sea importante en su vida, no sé, la paz, la amistad, el amor, lo que ustedes consideren. Vamos a hacerlo en orden, 5 minuticos, y yo voy a ir tomando y vamos colocando en el tablero, o se van poniendo de pie algunos si quieren, y van poniendo en el tablerito ese valor y esa idea de derechos humanos que se le ocurre y luego vamos a revisar a ver qué saben ustedes de derechos humanos. Si alguien necesita que le ayuden a escribir, si alguien necesita un lápiz, pues levanta la mano y ahí vamos.
Recuerden que no es una declaración de amor, no, esas las dejan en la casa para sus hijos, su familia. Un valor que sea importante para ustedes y lo que se les ocurra cuando les dicen derechos humanos. Solo eso, 2 palabras, 3 palabras. Se comparten el lápiz si no tienen o el bolígrafo, lo que quieran. Entonces ya vi que hicieron la tarea, que estaban muy creativos.
que están muy creativos. Entonces vamos a hacer como un sondeo de cuáles son las opiniones más populares de este grupo. ¿Listo? Eso no quiere decir, o sea, solamente es como las ideas previas que ustedes tienen. No tiene que ser perfecto ni tiene que ser correcto. Es como el examen previo de cómo estamos. Por ejemplo, veo que para ustedes es sumamente importante. Veo que para ustedes es súper importante algunos valores, como el respeto, ¿cierto? Como la humildad, la honestidad, la bondad, el amor, ¿sí? Que son como cimientos bien importantes para nuestra familia, nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, ¿por qué un valor y por qué ese tema de los derechos? ¿Por qué de pronto esos valores que nosotros consideramos importantes pueden asociarse con los derechos humanos? Necesito que alguien me diga algo. O sea, ¿por qué uno pueda decir, bueno, mis valores son estos? ¿Y eso qué tendría que ver con algo que es como por allá lejos, jurídico, que se llama derechos humanos? ¿Quién me podría decir algo? Sin miedo, sin miedo. ¿Sí? Listo. Pero levántate duro y fuerte, como si hubieses almorzado. Más fuerte. Si quieres, ven porque no te escucho. Para mí hace un conjunto todo en la vida. O sea, tanto lo bueno y lo malo Más fuerte. Sí, apropiate. hace un conjunto todo en la vida. Exacto. Entonces, como hace un conjunto, los valores, como con todo lo que está. Por eso lo relacionaría. Sí, por eso lo relaciono. Okay. ¿Alguien más que dé su opinión? Venga, venga por aquí. ¿Usted también? Ajá. Sí. Más fuerte, porque seguramente ya no la escuchan. Allá atrás no. Venga, venga, no se vaya, venga. Venga, venga. Ok. Para ustedes esos son como los valores o un valor y un derecho primordial. Ellos van de la mano y deberían ir de la mano, porque si hay valores, se van a respetar todos los derechos humanos. Perfecto, muy bien. Muy bien porque, bueno, acá tenemos otro participante. Bueno, nuestros derechos y valores se han ido perdiendo. Nuestra juventud es la honestidad y el respeto de unos hacia los otros y el respeto a la humanidad, el respeto del espacio que lo hemos perdido. Ya nuestras juventudes no nos respetan. Listo. Bueno, acá tenemos otra voluntaria. Es fundamentalmente cuando yo escucho la palabra derechos, yo lo relaciono con primordialmente con el amor, porque si nosotros no sembramos amor, no sembramos valores, entonces no tenemos nada, porque cuando nosotros sembramos amor en nuestro entorno, en nuestros hijos, en nuestras familias, estamos sembrando valores, respeto, reconciliación, humanidad, estamos sembrando muchas cosas. Entonces yo pienso que primeramente uno tiene que sembrar el amor, porque cuando uno siembra el amor se siembra todo depende del amor, pienso yo, es mi pensar. No, importante, ¿sí? Importante este aporte. Un valor que es clave, bueno, todos los valores son importantes, pero mira cómo ella lo asocia, la semilla del amor, cómo nos fortalece como individuos, a su vez como sociedad, y cómo eso contribuye a que esos que llamamos derechos se cumplan, ¿verdad? Para mí el respeto es para todo, pero como uno dice que a uno lo tiene que uno aprender siempre es de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestros familiares, y así como uno lo respeta en la casa, uno debe de valorar a aquellas personas que en realidad lo valoran a uno,
los valoran, nos capacitan y todo eso. Para mí todo eso incluye una sola familia, el respeto. Listo, qué importante, ¿sí? ¿Por qué quería hacer con ustedes este ejercicio inicial? Bueno, porque a veces solemos confundir valores con derechos o con temas que parecen como jurídicos. A veces solemos confundirlo, pero y también solemos desligarlo, como, bueno, una cosa es lo que pasa aquí en mi casa y lo que yo le enseño a mis hijos y otro lo que pasa en el mundo exterior, cuando todo tiene que ver con todo. Cuando lo que yo que estoy embarazada, desde que lo que le voy enseñando a mi bebé desde el vientre, cómo eso va a repercutir en él o en ella cuando nazca y a su vez en la sociedad. Entonces, no podemos ver una cosa desligada por la otra. Por eso quería comenzar con este ejercicio de valores y también para como pensar un poco, porque muchas veces damos por sentado cosas, que tenemos unos valores en nosotros, ¿sí? Que nosotros somos... me causa mucha curiosidad siempre cuando las personas dicen, yo soy noble de corazón. Es complejo porque decir que uno mismo es no, o sea, como que los valores también son otros los que lo ven reflejado en nosotros. No siempre nosotros decimos, es que yo soy X cosa, ¿sí? Entonces, importante a veces tener esa coherencia entre lo que yo digo que soy, lo que yo soy como persona, evaluarme cuáles son realmente mis valores y cosas importantes y las cosas importantes para mi vida, lo que yo también con eso que soy puedo aportarle a la sociedad. Entonces, quería comenzar con ese ejercicio que sé que ustedes vienen trabajándolo porque tienen unos talleres, vienen trabajando temas comunitarios donde se ejercen o se realizan muchas actividades, se tiene mucho contacto con otras personas, donde también están muy expuestos, ¿sí? Muy expuestos a lo que digan los demás, muy expuestos a unas presiones. Entonces, importante tener en cuenta siempre, hombre, cuáles son mis valores, cómo estoy, qué tan feliz me siento, qué tan realizado me siento y eso también cómo va a aportarle a la comunidad donde yo vivo. Entonces, partiendo de ese pequeño ejercicio que hicimos con ese montón de ideas que las vamos a guardar porque son muy valiosas, vamos a comenzar a hablar de estos llamados derechos humanos. Listo. Estos derechos humanos que nos parecen una cosa como, eso pasa por allá en Estados Unidos en una cosa que se llama como la ONU, eso es una cosa que usan siempre, es como para que la gente evada sus responsabilidades, ¿sí? Hoy vamos a aclarar algunos aspectos bien importantes para que ustedes salgan de aquí como con lo mínimo que hay que saber de temas de derechos humanos. Y para comenzar les voy a mostrar como un videíto para que ustedes vean de dónde surgió esa idea. O si los derechos humanos son una cosa bien reciente de la que hablan esta generación, o era algo que ya venía, aunque no estaba como en un libro o en una constitución o en un documento escrito. Entonces, vamos a ver este pequeño videíto sobre el origen y las ideas que se tienen sobre los derechos humanos. Sí. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Mezclar que tu manti. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales.
Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente podía elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente estaban protegidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema.
Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Listo, bueno. Quizá el audio no era el mejor, pero lo pueden encontrar. Ustedes saben googlear y van a YouTube y lo pueden encontrar allí si lo quieren volver a ver, ¿sí? Era un video que nos explicaba como muy brevemente lo que yo aprendí en un año más o menos, y era, por un lado, el contexto histórico de los derechos humanos, ¿sí? Que no fue una cosa que nació después de la Segunda Guerra Mundial con una declaración de una organización que se llama la ONU, sino que es algo que ya venía haciendo como ruido en la mente de los humanos, ¿verdad? Esa necesidad de no acabar con la vida del otro, esa necesidad de conservar la vida en general, de conservar incluso los bienes que tenemos, la naturaleza en general. Entonces, eso que venía haciéndole ruido a los humanos tuvo que pasar por muchos procesos hasta que existiera como tal un reconocimiento formal por escrito. Pero eso no quiere decir que a partir de ese reconocimiento escrito es que existe, ¿sí? Ni porque un derecho todavía no esté en una ley, entonces no importa, ¿sí? Porque son derechos intrínsecos o naturales a la vida humana. Entonces vamos con esta definición como muy breve que dice que los derechos humanos son los derechos que tiene la persona por el simple hecho de ser un ser humano, ¿sí? Sin distinción de raza, de sexo, origen, color. Todos los seres humanos nacemos y ya por el hecho de nacer adquirimos estos derechos. Entonces hay que tener claridad por eso, no porque me lo otorgue una ley, no porque me lo otorgue un gobierno específico, es un derecho, no. Existe porque yo soy humano.
son un conjunto de principios, normas, facultades que buscan garantizar la dignidad de todas las personas en todas las esferas de su existencia y la convivencia en comunidades. Miren que en esta definición hay como 3 aspectos importantes. Dice que son principios, que son normas y que son facultades. O sea, que no son solo normas. O sea, que no solo porque están en un papel escrito o reconocidos existen. También son principios, ¿sí? También pueden corresponder a prácticas sociales, ¿sí? Y hace énfasis que de ellos depende que se garantice la dignidad de las personas. Entonces, el reconocimiento de los derechos humanos en un contexto me dignifica como persona, ¿sí? Entonces, el tema del respeto de los derechos humanos y de reconocer su existencia me permite también existir, reconocer como ser humano que aporta, que tiene capacidades, potencialidades y que también me permite como desarrollarme en torno a una comunidad. La noción de derechos humanos entraña el reconocimiento de que todo ser humano es acreedor al disfrute de sus derechos, sin distinción, como les dije, de raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición. ¿Sí? Obviamente, uno dice, bueno, pero es que esto, así como dicho, es como maravilloso, ¿verdad? Pero sabemos que en la vida diaria no siempre eso se ve reflejado, ¿sí? Y es como el reto que tenemos nosotros, de saber que tenemos unos derechos, identificar, apropiarnos de esa idea que yo, por ser un ser humano, tengo una dignidad y por tanto una autoestima, me valoro, me quiero, no depende de otro, sino que yo me autorreconozco como un ser individual, digno, merecedor, que se cuida, que merece tener un proyecto de vida y a partir de ahí eso también lo voy a reflejar con el entorno en el que me estoy desenvolviendo. Eso es importante tenerlo presente, porque no porque otro venga y me diga tú vales, tú tienes derecho, entonces es que yo me la voy a creer, no. Parte de mí. Yo me reconozco como un ser digno de hacer un proyecto de vida, de ser una persona y de tener unos derechos. Dale, Naila. Bueno, entonces algunas características, ¿no? Que ya son como obvias un poco, que pertenecen a todos, en todos los países, hasta los que no están dentro del planeta Tierra, sino que están en el espacio, allá haciendo una misión para todos. Pertenecen a todos. Son innatos e inherentes a la naturaleza humana. Se nace con ellos. Se nace con ellos y cuando les digo que se nace con ellos es que no es porque a mí me pusieron un nombre y me llevaron a la registraduría y entonces ahí es que yo tengo derechos, no. Esto se lo digo porque, por ejemplo, en algunos contextos donde hemos laborado, algunas personas tienen dificultad para acceder a un nombre o a una nacionalidad. Entonces pasa que como no tienen nombre porque la mamá nunca los llevó a registrarse o porque por cualquier circunstancia no pudieron tener un registro como habitualmente se tiene, entonces nadie le da el derecho a la salud, nadie le da el derecho a la educación. Entonces es como si no existiera en el planeta Tierra, ¿sí? Y no es así, ¿sí? Si bien hay unas formalidades que cumplimos respecto del Estado y las normas que hay dentro de un territorio, no por ello no tenemos derecho. Esa persona que quizás todavía no ha hecho su diligencia de registrarse, ese niño que salió del hospital solo con un nacido vivo que no se llama ni Carlos, ni Eduardo, ni Camila, es un ser humano que ya tiene derechos, que se le deben garantizar sus derechos mínimos, aunque todavía no ha hecho la diligencia de tener ese nombre, ¿sí? Obviamente que si no hacemos ese registro, vamos a tener mayores dificultades a la hora de pedir que nos atiendan en un hospital o de que vayamos a un colegio. Pero eso no significa que perdamos nuestros derechos. Nadie nos los puede quitar, ¿sí?
son universales, son indivisibles. Son universales porque aplican aquí y en Estados Unidos y en África y en la India, donde sea que estemos, ¿no? No es como que, bueno, entonces ahora vamos a categorizar ciudadanos y entonces unos van a tener más derechos que otros. No. Todos tenemos todos los derechos en todos los territorios, ¿sí? Que a veces parece que no, pues ustedes hacen su reflexión, pero es un reconocimiento que es para todos los individuos. ¿Y por qué son indivisibles? Porque es que no es que te reconozco uno y entonces te quito el otro. Eso no quiere decir que en ocasiones puedan existir como choques de derechos, es decir, que a veces un derecho parece tener más fuerza que el otro, ¿no? O que ningún derecho es absoluto. Eso hay que tenerlo presente. No es como, este derecho es absoluto, y no, siempre se tienen que interpretar o pensar en armonía con los otros derechos, ¿sí? Entonces, no es como que te reconozco un derecho, pero entonces te violo el otro, no. Tienen que ser siempre interpretados como de manera armónica, ¿sí? Porque para que funcionen como una máquina perfecta, necesitan engranarse y complementarse, en que uno no prevalezca o no anule al otro. La señora tenía un comentario. Es muy importante todo lo que nos están expresando, lo que nos están enseñando en este momento, porque si es cierto, muchas veces uno se siente de que, hombre, yo no valgo nada, yo qué voy a hacer con mi vida, para dónde voy a coger, qué es lo que estoy haciendo, a nadie le importo. Uno siente como que la vida la tiene uno es así parramada. Pero resulta y pasa que al llegar a uno de estos espacios en donde a uno les están dando todos estos conocimientos, uno se da cuenta lo importante que es uno por el simple hecho de ser uno, de uno ser un ser humano, un ser superior de las demás especies. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, uno puede mirar la vida desde otra perspectiva y darse cuenta de que ser uno, el ser humano y tener uno los derechos humanos que hoy conocemos con mayor claridad, porque muchas veces uno le explican unos temas y uno no entiende nada y uno no sabe dónde está parado, y eso no es mentira. Para uno es muy importante eso, pero a mí me queda la inquietud de que nosotros hoy estamos aprendiendo que tenemos derechos, que somos seres humanos, que somos seres invaluables, una cantidad de cosas que son importantes y son maravillosas porque nos ayudan a nosotros a crecer como personas, pero cuando nosotros nos enfrentamos a las personas que son de grupos armados de diferentes factores que nos vulneran, nos violan, nos amedrantan, nos coalicionan, nos encierran, ¿qué hacemos nosotros ahí? Ahí está la pregunta. Claro, y difícil pregunta de contestar. De hecho, ni siquiera yo podría tener una respuesta, pero esto viene otra vez el tema, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso, porque así como ustedes están aquí y ustedes hoy, el venir aquí es un esfuerzo y también una forma de adquirir un conocimiento, ¿sí? Que les va a dar herramientas para ustedes afrontar los retos que la vida les va poniendo, ¿sí? Pero así como nosotros estamos aquí hoy aprendiendo, hay otros en otros espacios que también están pensando cómo vulnerar, también pensando en estrategias de cómo saltarse el respeto de eso que hoy nosotros estamos aprendiendo. Y ese es un reto. Y nosotros solitos no vamos a poder. Tenemos que primero informarnos, adquirir la información, ¿sí? Herramientas, porque bueno, no solamente vamos a hablar de que, sí hay unos derechos, no. Y ahora yo cómo eso que está ahí, yo lo voy a ejercer en mi vida cotidiana. ¿Cómo reclamo cuando no me conceden algo que yo necesito, que es un derecho que yo necesito? Pero efectivamente, o sea, no podemos desconocer que así como hay como estamos nosotros aquí capacitándonos en otros espacios, probablemente hay personas que están pensando cómo saltarse la cuerda y vulnerar esos derechos. Entonces, es un riesgo que siempre hay. Es un riesgo que siempre hay y ahorita vamos a hacer unas claridades también de quienes tienen la obligación como tal de responder o velar porque estos derechos no se incumplan, ¿sí? Porque a veces creemos también que, bueno, todas las personas tenemos unos deberes sociales también, unos deberes de respeto y demás, pero sobre el Estado es
sobre el Estado. Y cuando digo Estado, que parece así como el Estado no es Estado líquido, sólido y gaseoso, sino el Estado como institucionalidad, con sus entidades, con sus funcionarios, son los que tienen una obligatoriedad de respeto, cumplimiento de estos derechos. Que hayan ciudadanos que los vulneren es otra cosa, pero el Estado es quien debe prevenir que esos ciudadanos que están pensando en saltarse la valla no lo hagan. Entonces, por eso tenemos también autoridades policivas, militares y demás, ¿sí? Listo. Entonces, ¿para qué sirven los derechos humanos? Como, bueno, esto sí, derechos humanos y todo, qué bonito este discurso, pero ¿por qué es importante uno como estar enterado de que esto existe y además, ¿para qué sirve esto? ¿Sí? Los derechos humanos nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras actitudes, nuestra conciencia, así como satisfacer, entre otras, nuestras necesidades espirituales. ¿Y esto por qué? Porque es importante decirlo, ¿sí? Miren que hay unas palabritas clave. Nuestras cualidades, nuestras actitudes, porque si a mí no me permiten educarme y yo tengo una potencialidad, yo soy buena para algo, pero no tengo las herramientas para yo desarrollar esa potencialidad, esa actitud que yo tengo para algo o esa cualidad, se me está truncando un derecho. Y ese no poder desarrollar esa cualidad, esa habilidad y en general, me puede estar generando a mí una dificultad de adaptación al entorno, ¿sí? Y me voy como quedando ahí, me se me dificulta conseguir trabajo, ¿sí? Porque no tengo ciertos conocimientos, ¿sí? Entonces, importante. ¿Por qué me sirve saber qué son los derechos humanos? ¿Y para qué me sirve? Para afrontar la vida cotidiana, es de la cotidianidad. Porque nosotros no nos levantamos y nos quedamos todo el día en la casa y no salimos y no duramos un mes encerrados. No, o sea, ni siquiera las personas que están privadas de la libertad desconocen estos derechos. Y espirituales, ¿por qué? Porque yo no soy solamente un ser material que necesita comida, que necesita pasear, ¿sí? Sino que yo también tengo unas necesidades que van un poco más allá de mi humanidad corpórea, ¿sí? También tengo unas necesidades espirituales. Venir aquí, ir a la iglesia, pararnos ahorita y hacer esa oración son necesidades espirituales que también el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos me permite cumplir, me permite llegar a ellos. Es más, el hecho de no garantizar los derechos humanos, de no comprometerse con el cumplimiento de estos derechos, hace que la sociedad entre en caos, ¿sí? Hace que la sociedad no progrese, no prospere, porque entonces no hay respeto por los derechos, no hay valores y no hay una paz duradera. De pronto en el momentico se calman las aguas, pero algo duradero y estable para la sociedad, muy complicado. ¿Dónde se encuentran los derechos humanos? Vamos aquí ahora. ¿Dónde se encuentran? Ya les había dicho que no por el hecho de que hayan un derecho esté escrito en la Constitución, por ejemplo, que es la que como la norma general que nos rige a todos los ciudadanos, no porque un derecho no esté ahí, no es que no exista, ¿sí? Pero sí tenemos un reconocimiento jurídico, un reconocimiento formal a través de unas normas. A nivel internacional hay unas normas, ¿sí? A nivel que nos rigen a todos los ciudadanos del mundo, que están por escrito a través de convenciones, tratados y demás. Entonces tenemos, por ejemplo, la Carta Internacional de los Derechos Fundamentales, esta declaración de que se hablaba en el video, que es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Miren que no tiene ni siquiera un siglo todavía. Así que ese reconocimiento está bien reciente y estamos en el 2023 después de Cristo, o sea que antes de Cristo también estábamos y apenas hace menos de un siglo como tal, esto quedó plasmado por escrito. ¿Sí? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Y en general un montón de convenciones, por ejemplo, la Convención sobre los Refugiados, la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación, bueno, la Declaración de los Niños, y en general se han ido haciendo como tratados y declaraciones entre los países para ponerse de acuerdo en qué reconocer por escrito. ¿Por qué? Porque cuando lo contemplamos por escrito, también creamos herramientas para hacer exigibles esos derechos. Entonces, si yo como Estado colombiano acepto la convención o la declaración, después ya me comprometí como Estado a que voy a cumplir eso, y eso tengo que cumplirlo, y si no lo cumplo me puede ir a una corte internacional a decir, Estado, usted dijo que iba a hacer eso y usted no lo está cumpliendo. Dale, Naila. Y a nivel nacional también tenemos unos mecanismos o unas herramientas, unas normas, principalmente como el reflejo de todas esas normas internacionales que escuchamos, la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, que ni siquiera yo todas me las sé porque hay un montón, están como aterrizadas en Colombia en la Constitución. Entonces ahí tenemos los principios, el derecho a la vida, a la salud, muchos que no lo sabemos, el derecho de petición, el derecho a la educación, el derecho a la salud. En general, ustedes saben más que yo la Constitución, ¿no? Entonces aquí como de manera muy general está como la Constitución con sus títulos, los primeros artículos de la Constitución como de manera muy pedagógica, que ustedes cojan una Constitución con su mano, los primeros artículos tienen una explicación breve de cada derecho. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el respeto. Luego llega una parte donde nos dicen, bueno, ustedes tienen derecho, pero también tienen deberes. Entonces, ustedes tienen que ir a votar, ¿sí? Ustedes tienen también unas obligaciones como ciudadanos, o sea, porque como explicaba la compañera, no solo es que yo quiero y quiero y quiero, no, también tengo deberes. Pasa en casa, ¿no? No es como que el hijo nos pida y entonces no se quiere levantar y cumplir con ciertos deberes que también tiene. Igualito funciona para este tema. Yo te concedo unos derechos, pero tú como ciudadano tienes que estar atento a cumplir también las obligaciones que tienes como ciudadano. Bueno, entonces la Constitución tiene otra parte donde ya nos dice, bueno, ustedes tienen derechos, tienen deberes y esto va a funcionar así. Entonces yo como Estado, señor Estado, papá Estado, voy a funcionar con unas ramas. Entonces ustedes dicen, las ramas del poder público, los jueces, brevemente así, como muy para dummies. La rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Entonces la rama ejecutiva, los que administran lo que tenemos. La rama legislativa, los que crean las leyes que nos van a regir. Y la rama judicial, las que velan porque las leyes que hemos decidido o hemos aceptado se cumplan, ¿sí? Ahora vamos a mirar algunos derechos, ¿sí? Algunos derechos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que también están contemplados en la Constitución. Entonces, van a encontrar que estos derechos de la Declaración también están reflejados en la Constitución. Entonces, cuando uno hace una solicitud, uno puede citar, hago una solicitud, que me respeten mi derecho a la vida, citando el artículo de la Constitución del derecho a la vida y también citando el de la Declaración, porque esos tratados o convenios internacionales tienen validez también para nosotros en Colombia, aunque se hayan pactado a nivel internacional, sobre todo porque nuestro país es un país muy garantista y casi que todos los tratados internacionales ha decidido obligarse. Hay países que no. Entonces, ¿qué pasa a veces? ¿Sí? Colombia ha sido un país que ha decidido, yo voy a cumplir las convenciones, los tratados, y yo como Estado a través de su representante firma una aceptación. Pero hay países que dicen, no sé, pues sí hay derechos humanos, pero yo no es que quiera firmar eso porque yo tengo algunas maneras de hacer las cosas en mi país que contradicen eso que está allí. Entonces yo no lo voy a firmar. Entonces no firmarlos
no significa que moralmente no tengan, o sea, ellos tienen que cumplirlo, ¿sí? Pero no va a haber una manera de obligarlos a que lo ejecuten o a que los ciudadanos obligarlos a que lo cumplan. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, en algunos países, digamos, de Medio Oriente, que hay muchas mujeres que no pueden salir entonces a trabajar, que tienen que salir con unas especificaciones en su vestuario y demás, y uno dice, bueno, pero si hay derechos humanos, ¿por qué esas mujeres tienen que estar sometidas a todo eso? Si se supone que eso es universal, si se supone que sí, pero es posible que ese estado donde están esas mujeres no haya adquirido ese tipo de obligaciones internacionales. Y es que esa es otra, ¿sí? Es que yo me obligo como Estado, pero es como después nadie me va a venir a obligar a que yo lo haga así. O sea, es como un compromiso que yo hago como moralmente, pero no es como que yo voy a tener todo el tiempo, tú no lo hiciste, entonces yo te voy a castigar. Sí, me hago entender. Listo, entonces algunos derechos, ¿sí? La igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Algunos derechos están escritos como prohibición de algo, ¿sí? Entonces no dicen como derecho a la vida, sino prohibición de la tortura o prohibición de la esclavitud, reconocimiento de la personalidad jurídica. Ese tema de reconocimiento de la personalidad jurídica no aplica solo para las empresas, que a veces nos dicen, sí, es el hecho de tener un nombre, que nos den un nombre, que yo me llame Sandy Córdoba, significa que tengo un reconocimiento de una personalidad jurídica y que yo como ciudadana entonces ahora tengo una capacidad para adquirir obligaciones, para adquirir derechos. Y esto es importante también tenerlo en presente porque a veces cuando tenemos familiares que tienen algunas dificultades de salud mental, ¿sí? Lo que decimos es, no, ahora yo le voy a hacer un proceso y ya esa persona es como si lo que ella dijera no valiera, ¿no? Como los derechos van evolucionando, estas personas, por ejemplo, en Colombia, independientemente de su situación mental o el acompañamiento que puedan tener en un proceso, tienen una personería jurídica y tienen la posibilidad de adquirir una serie de obligaciones, ¿sí? Entonces, hay que decir esto también, que los derechos no son estáticos. No es como que está así en la Constitución y es lo que dice al pie de la letra ahí, y si no es así, no. En Colombia hay una corte que seguramente ustedes han escuchado mucho, que la escuchan mucho, que a veces nos causan muchas polémicas las decisiones que toma, o nos causan un poco de interés, o nos gustan las decisiones que toma, que se llama la Corte Constitucional. Esa corte está prevista en Colombia para darle alcance o como interpretación a esos articulitos que a veces son solo un renglón o dos renglones, ¿sí? Entonces, no podemos perder de vista que entonces los derechos no son solo lo que dice ahí, sino que pueden tener un alcance mucho mayor y que también no es como, si no está ahí no existe, no. Los derechos van evolucionando y con el tiempo ustedes han visto que han surgido como nuevos derechos, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. También está el derecho al asilo, que es ese derecho que tienen las personas a que un Estado los proteja cuando el país de donde están no los protege, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo acá, no sé si hay población con necesidad de protección internacional, pero muchas personas que provienen de Venezuela vienen porque su vida ya estaba en riesgo, ¿sí? Más allá del tema económico. Vienen porque su vida por cualquier circunstancia estaba en riesgo y ellos pueden pedir algo que se llama asilo aquí en Colombia, que es que el Estado colombiano los proteja bajo un procedimiento específico, ¿sí? Y eso varía al país que nos vayamos, porque nosotros como colombianos, muchos en algún tiempo como víctimas del conflicto armado se fueron a otros países y allá les reconocieron una protección también, porque aquí se fueron huyendo por una situación de riesgo de vida. Tenemos el derecho a la asistencia legal. ¿Por qué es importante el derecho a la asistencia legal? Ustedes saben que siempre que tengamos una situación donde, por ejemplo, se nos acuse
de alguna situación, siempre nos tienen que garantizar algo que se llama el debido proceso. Así que nosotros, si no sabemos nada de leyes, no nos pueden ir a someter a un proceso que no queramos si no tenemos un abogado o una persona que nos guíe. Y si no tenemos para pagarlo, porque a veces no tenemos para pagarlo, hay previsto unas instituciones del Estado para ese efecto. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Entonces, un día, Dios no quiera, me capturan por alguna razón o me pasa un inconveniente, un accidente o algo y yo no tengo con qué pagar un abogado. Hay posibilidad de que el Estado me suministre un abogado gratuito a través del sistema de Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Porque además es un derecho, la asistencia legal. Y también hay instituciones que brindan esa asistencia legal gratuitamente. Como nos decía el sacerdote al principio, en algunas ocasiones Pastoral Social brinda este apoyo, ¿verdad, Naila? Listo. La prohibición de detenciones arbitrarias, la presunción de inocencia, ¿sí? Todos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La seguridad social, el respeto a los derechos y las libertades, la libertad de reunión y asociación, la libertad de opinión, la propiedad privada, la igualdad, el trabajo y la libertad sindical, la salud, la educación, la cultura. Y en general no son solo esos son solo los que están como muy taxativamente escritos en la declaración, incluso en la Constitución, pero son muchos más. Entonces, como veníamos hablando, como les venía diciendo, como les dije ahorita, si bien este tema de derechos humanos es como un compromiso de todos los ciudadanos y un deber, y es importante identificarlos, quienes tienen la obligación de velar por el respeto, protección y cumplimiento del Estado. Eso cómo funciona, ¿no? Entonces, los estados son los que adquieren ese compromiso ante ustedes como ciudadanos y ante los otros países de que ellos en su territorio va a haber una defensa, un cumplimiento, una protección a los derechos humanos. Si el Estado no los protege, no los respeta y no los cumple, está incumpliendo con esos compromisos que adquirió. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente los derechos humanos solo están obligados a cumplirlo los estados a través de sus instituciones. Entonces, uno puede decir, una persona, quienes pueden vulnerar los derechos humanos son el Estado. No puedo decir, Perencejita me está vulnerando mi derecho humano, Perencejita me está vulnerando mi derecho humano. No, el Estado me está vulnerando mi derecho humano porque no está preveyendo que Perencejita se meta en mi propiedad. Exacto. El Estado me está vulnerando mi derecho porque no garantiza que la EPS tenga un buen funcionamiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y en ocasiones hay particulares que también vulneran derechos humanos, pero cuando los particulares tienen funciones del Estado. Por ejemplo, prestar un servicio público. Entonces, por eso yo sí le puedo presentar una tutela a una EPS, porque la EPS está cumpliendo una función que es del Estado. Sí pueden los particulares vulnerar derechos humanos, pero cuando están en una posición de poder o cuando están en cumpliendo una función pública. Entonces, también cuando hay una función de poder, es decir, yo puedo presentar, por ejemplo, una tutela contra mi empleador y puede ser una persona, ¿sí? No tiene que ser una empresa, puede ser una persona, pero es mi empleadora y hay una relación dispar de poder, también puede haber una vulneración de mi derecho al trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consisten estas obligaciones? La obligación de respetar. Cuando dicen el Estado colombiano debe respetar los derechos humanos, significa que el Estado debe abstenerse de inferir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos. Solo se limitarían si hay, por ejemplo, un tema de privación de la libertad. No me pueden decir que yo tengo derecho a la libertad, pero por un incumplimiento a una norma, entonces yo estoy privado de la libertad. Ahí hay una limitación a mi derecho. Pero en general el Estado debe abstenerse de hacer que o permitir que las personas gocen de los derechos
la obligación de proteger, exige a los estados proteger a las personas y a los grupos contra violaciones de derechos humanos. Si el Estado está viendo que hay un riesgo en una comunidad, el Estado debe hacer acciones encaminadas a que esos derechos no se vean vulnerados. Y el cumplir, se supone, el Estado debe adoptar las medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos. Yo estoy en mi vereda, mis niños tienen derecho a la educación, necesito que el Estado cumpla y me haga la escuela, y si no puedo hacer la escuela allí, me facilite el traslado de los niños, pero los niños no pueden dejar de adquirir el derecho a la educación. Bueno, ahora vamos a ver esto es como un poco complejo quizá, pero se lo voy a decir como facilito, para que el día que escuchen en las noticias cualquier cosa, es que la Comisión Interamericana y no sé qué, y ahora vamos a perder Nicaragua y tal, como para que ustedes como entiendan como muy sencillamente cómo funciona esto. Hay un sistema internacional, imagínense el globo terráqueo, imagínense la Tierra y todos los continentes. Ese es el sistema universal. Y en ese sistema universal, a través de una organización que se ha constituido, que se llama la ONU, que tiene a su vez otras ramitas que trabajan distintos temas. Entonces, unos trabajan temas de ONU Mujeres, otros trabajan temas de alimentos. Ellos se van como dividiendo las tareas porque es muy difícil que una sola dependencia haga todo. Imagínense una oficina y en la oficina tienen que haber muchas dependencias para que todos hagamos el trabajo del mundo, de proteger los derechos en el mundo. Entonces, crearon esa organización que se llama ONU. Y dentro de esa organización que se llama ONU, crearon unos mecanismos para que esos derechos que ya están contemplados en esa declaración o en ese tratado se cumplan. Entonces, tenemos un mecanismo que es ante la Comisión Interamericana. Aquí dice, busca asistencia humanitaria para los pueblos que sufren violación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que también que decir que estos sistemas que son por fuera de nuestro país solo funcionarían o deberían funcionar o activarse más bien si el Estado en Colombia no está haciendo nada. Sí. O sea, primeramente va a prevalecer ir a la justicia aquí en Colombia, ¿sí? Ir a la justicia aquí en Colombia, acudir a las entidades del Estado colombiano. Cuando ya nadie hace nada aquí, es que vamos a ir allá. Y vamos como a acusar al Estado. Entonces, le vamos a denunciar en Colombia, no están velando este derecho y vamos a justificar por qué. Entonces, comenzamos a justificar por qué. Porque en mi vereda pasó esto, aquello y demás. Y así se activa el sistema de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, esta comisión lo que dice es, bueno, efectivamente, por la información que me dan de ese país, es posible que efectivamente sí haya una vulneración de derechos. Importante también decirles que esa entidad que se llama ONU no puede venir a un país y decir, yo voy a ir allá a chismosear a ver qué es lo que están haciendo. No. El Estado tiene que darle permiso. Es como cuando estamos en nuestra casa. Yo no voy a dejar entrar a alguien que yo no quiera que entre. El Estado puede decirle a la ONU, no, yo no quiero que tú vengas así. Yo te puedo dar todos los informes y todo lo que tú quieras, pero a mi casa no vas a entrar. Igual pasa. Usted, un vecino, es que yo quiero entrar a tu casa a verificar qué hay en la nevera. No, yo no quiero que tú entres. Yo te puedo informar que en mi nevera yo hago compras y tal, pero no quiero que entres a mi casa. Entonces, siempre para que esas entidades internacionales entren al territorio colombiano, el Estado debe darles un permiso, como un aval. Es decir, yo acepto que ustedes vengan y verifiquen que yo estoy haciendo las cosas bien. Está otro mecanismo que se llama el Comité de Derechos Humanos. Lo que hayan hecho es como coger temas específicos, ¿sí? Y decir, bueno, ahora vamos a averiguar sobre la tortura, sobre los niños, sobre las mujeres, sobre la discriminación social, racial. Entonces, depende de la situación que se dé en cada estado. Y hay algo que se llama examen periódico universal, que es que todos los países que pertenecen a la ONU, todos los años, les hacen un informe. Vienen y les dicen, bueno, vamos a explorar aquí Colombia qué es lo que está haciendo,
y basado en lo que pasa en Colombia, vamos a ver qué tanto se están vulnerando esos derechos. Y sale un informe que se llama Examen Periódico Universal, que está en internet. Si usted busca Examen Periódico Universal de Colombia, ahí les va a salir el del año pasado, por ejemplo. ¿Y qué pasaba qué información recaudó la ONU respecto de lo que pasa en Colombia respecto a la violación de los derechos humanos? Estos temas son importantes porque les voy a decir como para que los usen en su cotidianidad. A veces bueno, Dios no quiera, ocurren desplazamientos masivos en nuestra comunidad, ¿sí? Y a veces nosotros vamos y rendimos la declaración, bueno, para los que saben de pronto el tema, rendimos la declaración ante las autoridades o denunciamos el hecho y a veces no hay un soporte que diga que en esa zona, para esa época, había una situación de conflicto armado. Y de pronto ese examen periódico universal puede estar diciendo, mira, para esta zona, en esa época había un problema de violación de derechos humanos. ¿Sí? Son herramientas que podemos tener ahí como en el radar que nos pueden servir. Y frente a los órganos internacionales de justicia, tenemos dos órganos que son importantísimos y que se han puesto de moda con este tema limítrofe, que es la Corte Internacional de Justicia, que dirime los conflictos territoriales entre los estados. Entonces, hay un problema entre Colombia y Nicaragua por San Andrés. Esa corte resolvió y es obligatorio lo que la corte diga, porque Colombia dijo, yo acepto la competencia sobre eso, yo acepto que la corte decida sobre mi problema, ¿sí? Entonces, como yo mismo fui allá y dije y me sometí, lo que ellos decidan me toca cogerlo. Es solo para resolver temas limítrofes. Entonces, siempre que haya temas limítrofes, ustedes van a escuchar Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo van a escuchar? Corte Internacional. Para dirimir conflictos de territorio, ¿cierto? Y hay otra corte que se llama Corte Penal Internacional. Esa corte es bien reciente. ¿Por qué? Porque es como de los años 2000 y está implementada para juzgar personas. Allá en la Corte Internacional de Justicia van solo estados, Nicaragua, Colombia, no va Pedrito y Nicaragua, no. Colombia, Nicaragua, Colombia, Venezuela, ¿sí? Y a la Corte Internacional de Justicia van juzgados personas, seres humanos, que han cometido delitos graves de lesa humanidad, genocidio, ¿sí? Crímenes de guerra. Entonces allá van y se juzgan personas. Y hay otro sistema. Este es como el del mundo. Imagínense, ya les dije que se imaginaran como la Tierra y el planeta. Ahora hay un sistema que es solo para América, ¿sí? Que es el sistema interamericano, que también lo han escuchado, que siempre por ahí en las noticias salen y uno dice, ¿pero eso qué es? ¿Cómo se come? Brevemente, ¿sí? Ese sistema interamericano rige basado en algo que se llama la Carta de la OEA y nos rige América. Nos rige América solamente porque África tiene su sistema. Bueno, cada continente va teniendo como su sistema, pero ubiquémonos ahora no en el mundo entero, sino solo en América, ¿sí? Y ahí hay como dos entidades claves, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. En la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo van a actuar es cuando el Estado en Colombia no hizo nada. Entonces, hay muchos casos, y solo van a ser juzgados estados. O sea, ahí esa corte y esa comisión, yo como ciudadano puedo ir a acusar, pero a un estado. Voy a acusar a mi estado colombiano, al estado ecuatoriano, ¿sí? Y así se ha logrado condenar al estado por distintos delitos, ¿sí? Entonces, hay que tener presente que ahí, como les decía, los derechos humanos solo los violan los estados. Y ahí yo solo voy a llevar estado, no voy a llevar seres humanos, ¿sí?
Bueno, esto es como bien breve, ¿sí? En Colombia, ya fuimos al mundo entero, fuimos a América y ahora lo que nos importa, como lo que está cercano a nosotros, que es cómo protejo mis derechos humanos en mi territorio, en mi ciudad, en mi pueblo, donde sea que yo esté. ¿Quiénes me pueden ayudar? ¿Quiénes son mis aliados en esa protección y qué puedo hacer? Entonces ya yo sé que tengo derecho, ¿verdad? Que tengo derecho a la vida, a la educación, a la salud y demás. ¿Cómo lo voy a proteger en el lugar donde estoy? ¿Qué herramientas me ha dado el Estado para protegerla? Entonces, en la misma Constitución ha previsto unas herramientas como el derecho de petición, la acción de tutela, la acción popular, las denuncias, las demandas, los recursos, que son términos que probablemente sí nos suenan un poco más, ¿verdad? ¿Quién ha presentado un derecho de petición aquí? Pero alcen bien la mano sin miedo. ¿Y ha sido difícil, fácil? ¿Ha sido difícil, fácil? ¿Si le dieron respuesta, no le dieron respuesta? ¿Quién ha presentado acciones de tutela? Sin miedo. Entonces, si nunca habían escuchado eso, pues sepan que no necesitamos ni siquiera un abogado para presentar eso. Nosotros mismos, de manera muy sencilla, lo podemos hacer. Podemos presentar un derecho de petición. Cada vez que yo quiera tener una información o cada vez que yo considere que en un determinado espacio o en una determinada entidad me están vulnerando un derecho, ¿sí? Pero debo ser muy preciso con lo que voy a pedir, debo dar mi información. Entonces, de manera muy general, primero no hay que tenerle miedo a esas acciones como, eso si no es con un abogado no va a salir, no. Es sencillo. Meternos en la cabeza que eso es como saber hacer arroz. Bueno, yo no sé si saben hacer todo arroz, pero es sencillo. O sea, uno haciéndolo una vez, 2 veces, ya luego le sale la receta. Entonces, si bien es como, porque a veces no tenemos para pagar el abogado. Y lo ideal, honestamente, sería que todos los ciudadanos no necesitáramos un abogado, sino que tuviéramos unos mínimos para hacer cualquier cosa. Ese derecho de petición se puede presentar a mano, no tiene que ser a computador, aunque a veces nos dice, tiene que ser a computador y tiene que estar, bueno, si usted tiene su buena caligrafía y se entiende, usted con una hojita lo puede hacer a mano. Tiene que tener su nombre claro, completo, su documento preferiblemente. Debe ser muy breve la explicación, no tiene que citar todos los artículos, ni siquiera tiene que citarlo, tiene que pedir claramente lo que usted necesita. Yo necesito que me den la cita pronto porque me la pusieron para 2 meses y mi situación es prioritaria por esto, esto y esto, y aquí adjunto mi soporte médico. Yo necesito que me revisen el medidor del gas porque eso tiene una fuga. Y ahí está claro lo que usted necesita. Debe siempre ser claro, no dar muchas vueltas. Usted, claro, yo quiero esto, necesito que me resuelva esta entidad esto. O con mi jefe, o en mi trabajo. Yo necesito que me den un permiso porque tengo que atender una situación doméstica de mi casa. Todos podemos presentarlo, todos, incluso un niño, todos, bueno, con los niños con representación de, los papás en representación de ellos, pero es como todos lo podemos presentar. Firmar, poner una dirección donde me llegue una respuesta y listo. Entonces, en la escuela de líderes me dicen que ustedes van a salir expertos en derecho de petición y no me van a decir, es que yo no sé hacer derecho de petición, es que se necesita un abogado y yo no hice eso porque era un abogado, no. Y si no, todas las entidades tienen que saber que todas las entidades deben tener algo que se llama PQR, una cajita así que siempre está ahí como llena de telarañas, a veces, pero a veces no está llena de telarañas, a veces tiene papelito ahí y a veces no. Si no tiene papelito ahí, pero está la cajita, usted le puede decir a la señora de la ventanilla con mucho respeto, mire, yo necesito que usted me facilite el formatico que se mete en esa caja y ahí usted puede dejar su PQR y eso cumple una función muy parecida a hacer un escrito largo con un abogado y le tienen que dar igual la respuesta.
Exacto. Perfecto. Así es. Él ya sabe cómo. De hecho, claro, si no tienen cómo, si están en una zona muy alejada y no tienen cómo ir a esa entidad, también lo pueden hacer virtualmente. Lo pueden, si tienen conexión a internet, se meten en la página de la entidad. Casi siempre hay formatos muy sencillos que pueden diligenciar y hacen su derecho de petición. Igual pasa con la acción de tutela, ¿sí? Lo que pasa es que la acción de tutela sí va a ir donde un juez, pero no necesito tener un abogado para presentar una acción de tutela. Si yo de pronto considero que es muy complejo, hay entidades que gratuitamente me pueden apoyar en esos trámites, como los consultorios jurídicos de las universidades, como las personerías, como la Defensoría del Pueblo, que no me cobran, que son gratuitos y me van a ayudar a hacer quizá un escrito mucho más elaborado de la acción de tutela, ¿sí? Pero no se necesita un abogado, se presentan a nombre propio las acciones de tutela, si es posible. El tema del habeas corpus es, no me pueden privar de la libertad. Cuando la gente dice, el vencimiento de términos, bueno, ese vencimiento de términos. Cuando la gente aboga al tema de vencimiento de términos, tiene que ver que lo dejaron libre y tal. Bueno, porque no me pueden privar de la libertad por un tiempo desproporcionado. Tiene que haber siempre una justificación para que me priven de la libertad. ¿Y quiénes son mis aliadas siempre que yo quiera defender mis derechos? ¿Quiénes son mis aliadas? Si yo tengo una situación en mi comunidad, ¿quiénes van a ser mis aliados en la defensa de los derechos? Pues las entidades que en Colombia se llaman del Ministerio Público, que son la Personería, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Entonces, si yo tengo una situación en mi comunidad que, hombre, ya de pronto en mis conocimientos de la Semana de la Juntanza me quedaron como faltando, ¿yo dónde puedo ir? Puedo acudir a la personería de mi municipio, de mi ciudad. Allí hay personal que está capacitado para complementar o ayudarme en esa causa que yo tengo. Hay personal en la Defensoría y personal en la Procuraduría para defender ese tema de los derechos humanos, ¿sí? ¿Alguno sí ha escuchado de esas entidades? ¿Alguno ha ido a la Personería? ¿Alguno ha ido a la Defensoría del Pueblo? Ajá. Entonces, es importante tenerlo presente. Bueno, y hay otras entidades que no son del Estado, que son ONGs en los territorios que brindan algún tipo de acompañamiento en la defensa de los derechos humanos. Estas organizaciones o las ONG no son una entidad del gobierno y siempre realizan una labor gratuita. Así que ustedes, como muchos les llegan esas cadenas de WhatsApp, inscríbase aquí y pague tal para que le den una ayuda de la ONG tal. Nunca la ayuda humanitaria, nunca las labores de las organizaciones humanitarias o las ONGs internacionales se pagan, son gratuitas. Sí. Las ONG funcionan hacen como una vaca internacional y todos los países aportan a una determinada organización porque tienen un interés, o nosotros como ciudadanos aportamos a una entidad porque ayuda a niños y nos causa interés ayudar a los niños, o un tema de una causa religiosa y tenemos empatía con esa causa, aportamos ahí. Y estas entidades van y ayudan a las comunidades en unos determinados temas que consideran prioritarios, ¿sí? Pero sí hay que tener presente que todo el trabajo que se hace de voluntariado, de ONG, siempre es gratuito, nunca nos van a cobrar. A ustedes nadie les cobró hoy por venir a darnos esta charla, por venir a esta charla, ¿verdad? Ni otras cosas les cobran, ¿cierto? Que yo sepa, ¿no? Entonces hay que tener presente siempre eso, ¿sí? Organizaciones que de pronto trabajan aquí en Santa Marta y hasta en Ciénaga que ustedes deben tener presente, que son ONGs internacionales. De pronto han escuchado Consejo Noruego para Refugiados, han escuchado ACNUR,
han escuchado a ONU Mujeres, que a veces trabajan con entidades del gobierno para ayudarles, pero no es como que sean del gobierno, no. Ayudan a fortalecer el gobierno, pero no son del gobierno. Y esas organizaciones tienen la particularidad que se van. Cualquier día dijeron, ya hicimos nuestra misión acá y nos vamos. ¿Sí? Y a nivel internacional, bueno, también, yo no sé si Pastoral Social es una ONG. O sea, este espacio es posible, el café, el videobin y todo, por un tema de una ONG. ¿Sí? Entonces, ellas también pueden ser aliadas en nuestro territorio. Por ejemplo, el tema de las víctimas del conflicto armado y demás, nos apoyamos en una organización, por ejemplo, que se llama la Comisión Colombiana de Juristas, que los representa gratuitamente también. Entonces, es como tener en mente esos aliados que pueden ser la personería, la defensoría o estas ONG que también trabajan gratuitamente y que pueden ser nuestros aliados en el territorio. Listo. Entonces, ya les dije como muchas cosas, ya estoy cansada. Ya les dije como muchas cosas y a mí sí me gustaría como si tienen preguntas de lo que sea, pregunten. Y también ahorita atrás le vamos a dar otra ronda de papelitos para que nos dejen allí como lo que les causó mucho interés de la charla, que les gustaría que de pronto se hablara en otras oportunidades de este tema de derechos humanos. Y le voy a dar la palabra al señor. Venga, que usted está diciendo cosas muy interesantes, venga aquí. Exacto. Los consultorios a veces la única dificultad que tienen es que a final de año, por allá en diciembre, enero o a mitad de año, no funcionan a cabalidad, están como detenidos, pero los consultorios jurídicos de las universidades tienen personal capacitado y gratuito para la población en estos temas. Son gratis siempre. Totalmente gratuitos, totalmente gratuitos. Pueden acudir, tienen un horario de oficina y se pueden acercar a ellos. Es como lo dice acá la doctora, sí, ellos tienen su tiempo, pero es un preámbulo para que les abran los conocimientos acerca de lo que ustedes quieren saber. Exacto. No se queden callados. La verdad que yo sé que aquí hay muchos que tienen problemas de tierra y ha habido desplazamientos forzados, porque me dicen que hay campesinos acá, que están acá de distintas regiones cuando llegué. No se queden callados. El habernos quedado callados es la razón de por qué hoy estamos así. El miedo nos venció el miedo. Hay que perder el miedo. Muchos de nuestros líderes se murieron por decir la verdad y hay que hacer honor también a ellos y honor a la verdad también. Por la verdad murió Jesucristo y por la verdad murió Juan también. Y hay que hacer la verdad realidad para que se conozca y no se vuelva a repetir. Así es. Importante eso. Y apoyarnos entre nosotros, ¿no? O sea, muchos tienen mucha información, ¿sí? O sea, nuestro compañero de Silla Ahora y en general, nuestras personas cercanas se pueden convertir en nuestra red inicial de comenzar a trabajar, de tejer comunidad, ¿sí? No lo sabemos todo, muchos tienen unas habilidades, otros no tanto, pero tienen otras. Entonces, ¿cómo complementarlo? ¿Sí? Tener siempre presente que es como que yo no lo voy a poder hacer todo, tengo que trabajar en equipo, recordar esos valores que para mí son importantes y tenerlo siempre presente a la hora de trabajar y de saber cómo manejar ciertas situaciones, porque también como la protección, la juntanza comienza en la comunidad. Y obvio toco puertas y demás, pero tener presente que también mis compañeros no son, los otros líderes de las comunidades no es que sean mis rivales, son mis aliados. Si tenemos presente eso, va a ser muy importante para que podamos crecer mucho más rápido que haciéndolo solo. La señora iba a decir algo. Dos veces al mes. Ya llevamos 2 o 3 encuentros. Les invito a que participen y que no lo dejen pasar por alto,
porque estamos aprendiendo mucho, es muy fructífera los encuentros 2 veces al mes. Los invito a que sigan participando. Sí, aprovechen todos los espacios, ¿sí? Aprovechen todos los espacios porque, bueno, a veces uno dice, ay, es que yo no fui a la universidad. Hay herramientas, podemos aprender todos los días. Así tengamos 100 años, todos los días podemos aprender algo nuevo. Google nos enseña, tiene muchas herramientas. Aprovechen. Si usted no sabe, dígale al nieto, créame un correo, enséñame, ayúdame. Pero tener presente siempre que estamos en disposición de aprender y que este espacio, como todos los demás que pueda disponer Pastoral Social, van a ser claves como para nuestro desarrollo intelectual, personal y demás. Nos va a ayudar siempre a crecer, ¿sí? Tener eso siempre presente. Bueno, muchas gracias. No, y gracias a ustedes por disponerse a escuchar. Yo sé que a veces hablo mucho y que, bueno, a veces se torna a veces un poco tedioso esos temas, pero si usted sabe, se va a ahorrar una plática en abogado. Muy bien. Agradecemos entonces a la doctora Sandy Córdoba por este taller maravilloso sobre los derechos humanos que ha ensanchado nuestro conocimiento. Un fuerte aplauso para ella que ha estado con nosotros hoy toda esta tarde. Está con nosotros el señor obispo, Monseñor José Mario Bachi Tres Palacios, nuestro obispo de Santa Marta, nuestra cabeza y pastor también del Secretariado Diocesano de Pastoral Social. Monseñor, aquí presente está miembros de las veredas de Colorado, La Mira, La María, el corregimiento de Sevillano, La Elena, Jolonura, a lo mejor se me escapa alguno que otro, algunos corregimientos, miembros de asociaciones de productores, están también algunas parroquias, está la parroquia de la Eucaristía, los Sagrados Corazones de Jesús y María, la parroquia ¿de dónde? La Candelaria, Santana de Bonda, el Divino Niño de Galicia, San Judas Tadeo, apenas acaba de llegar Monseñor, pero bueno. Ah, no, ya llegó. Va para el partido de fútbol, ¿verdad? Entonces, pues aquí hay toda esta comunidad que hoy se ha beneficiado de este taller de los derechos humanos. Entonces le doy la palabra al señor obispo. Buenas tardes. Bueno, yo me puedo unir apenas ahora a la reunión. Hubiera querido desde antes, pero hay varias cosas de fuera de agenda que le quitan a uno el tiempo, la atención y demás, y no pude estar ayer, tampoco hoy, pero sí quise venir ahora al final del encuentro de hoy para saludarlos, para vernos, para reconocernos. Algunos de ustedes ya nos hemos visto, sea en parroquias o en otras actividades de la pastoral social. Sencillamente para reafirmar ante ustedes nuestro compromiso de dar nuestra contribución para construir un país en paz. Si queda claro ese compromiso en la mente, en el corazón de todos, como fruto de esta semana por la paz, ya habremos hecho mucho. Seguramente les dijeron ayer, esta semana es la 36ª, es decir, hace 36 años comenzó la Iglesia esta Semana por la Paz con la ayuda, o mejor, con el concurso de otras organizaciones de la sociedad, y así se ha mantenido año tras año. Y ha habido progresos, tal vez en esto de la paz y de nuestros conflictos y guerras, los progresos son muy lentos. Tal vez damos apenas 1 milímetro de avance y de pronto retrocedemos 1 centímetro. Creemos que ya los procesos van bien, tienen buenos resultados y de pronto cambian circunstancias políticas y volvemos a retroceder. Pero eso no quiere decir que el trabajo por la paz sea
inútil, infructuoso, pérdida de tiempo, no. Todas las cosas que hacemos en pequeño, en la casa, en el barrio, en el grupo, en las comunidades, todo eso va ayudando a fortalecer la esperanza para no dejar morir el sueño que tenemos todos en Colombia de tener un país con justicia, con mayor equilibrio, capaz de superar la desigualdad tan hiriente que vivimos y así paso a paso construir una paz auténtica, verdadera, que nos permita a todos vivir en un país de oportunidades. Así que muchas gracias por atender el llamado, por participar. Ojalá que haya también frutos de esta semana que luego en parroquias y grupos y comunidades se puedan alimentar, se puedan cultivar, se puedan convertir estas buenas intenciones de la semana en propósitos de trabajo permanente en las comunidades. Yo quisiera también aprovechar el momento para anunciarles que en el próximo año 2024 en la diócesis vamos a iniciar un proceso de escucha a las comunidades. El obispo va a ir a todas las comunidades por segunda vez. Bueno, la primera vez el recorrido fue solo a las parroquias y en algunos lugares también a corregimientos, en algunos lugares, no en todos. Pero ahora se trata de hacer una visita a toda la diócesis nuevamente en el 2024 para escuchar a las comunidades. Ya estamos preparando ese proceso porque hay que hacerlo de manera cuidadosa, organizada, precisa, para que sea un ejercicio productivo. Porque si uno va a improvisar allá y nos ponemos a hablar y a escucharnos y de eso no queda nada, no hay memoria, no hay proceso, no hay continuidad, pues todo ese gran esfuerzo se pierde. Y el problema de perder un esfuerzo de ese tipo es no solamente que lo que uno se propone hacer al final no lo hace, sino que va generando frustración en las comunidades. Porque dicen, bueno, nos oyen y qué cambia y qué sirve para eso. Nos escuchan y eso en qué quedó y qué eco hubo de eso. Porque la idea es escuchar toda la diócesis y luego devolver lo escuchado a todas las comunidades para que todas escuchen lo de todas y poco a poco vayamos conformando procesos más sólidos. Eso es muy lento. Eso es un proceso muy paso a paso, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No podemos mantener las cosas como están o simplemente expresar deseos de cambio como eslogans, ¿no? Que ahora en campaña política los vamos a escuchar. Los que ya están dicen que siguen por el cambio, los que quieren llegar dicen que van a cambiar y los que vendrán y vendrán seguirán hablando de cambio, porque esa palabrita llama la atención. Uno es el que tiene que estar atento a ver por dónde es que va la cosa que realmente conviene para las comunidades, ni siquiera para cada uno, sino para las comunidades. Y queremos eso, queremos vivir ese proceso. Yo sé que hay gente que está participando de proyectos que tal vez no tienen cerca comunidades parroquiales ni nada. ¿Ustedes sí tienen alguna comunidad parroquial cerca, alguna comunidad? No, ¿verdad? Entiendo que en algunos no, pero allá también hay que llegar a escuchar que es del otro lado de Ciénaga, del otro lado de la carretera. Pero sí vamos ya tenemos un terreno por el Matadero. ¿Les queda cerca? Por ahí vamos a tener una parroquia si Dios quiere. Ya comenzamos a construirla.
Eso es sencillamente unirme a todo el esfuerzo de la pastoral social, reconocer el trabajo que ellos realizan, también la conferencista de hoy, que como fue transmitido quedó grabado y luego la escucharemos también. Y todo eso todas esas son semillas que si caen en terreno fértil producirán mucho fruto. Entonces, sencillamente, muchas gracias. Ustedes ya saben cuál es el lema de la Semana por la Paz de este año: juntanzas creadoras de paz. Muchas gracias. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a culminar este encuentro taller haciendo todos juntos esta oración para concluir. Es una oración que los animo a que la digamos todos juntos. Bendito seas, Señor y Padre que estás en el cielo, origen de todo bien, dador de todo consuelo, porque en tu infinita bondad nos has reconciliado contigo y entre nosotros, por medio de Jesucristo, tu divino Hijo. Ayúdanos a cumplir tu voluntad para que venga a nosotros tu reino de justicia, de amor y de paz. Te pedimos que nuestro servicio a la reconciliación penetre muy hondo en los corazones de todos los colombianos y que tu mensaje de fraternidad y perdón haga superar las diferencias, las enemistades, los antagonismos y refuerce la voluntad de entendimiento y comprensión. Te suplicamos que con la ayuda de tu gracia logremos ser una sociedad reconciliada y en paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sencillamente quería decir una cosa ahora que me vino a la mente. Uno siempre se pregunta, ¿cómo es posible que un país tan cristiano, tan católico, viva en guerra o tolere la injusticia o cierre los ojos insensible ante las muertes de tantos inocentes? Como lo decía el padre de Rú, que dirigió la Comisión por la Verdad del conflicto, él decía, ¿dónde estábamos nosotros cuando todo eso pasó? Cuando la violencia en Colombia se desbordó hasta alcanzar niveles de inhumanidad tan terribles. Ciertamente a esa pregunta del padre se le puede responder, pues la iglesia estuvo en esos lugares y vivió ella misma las consecuencias de la violencia. Pero es toda la iglesia la que debe estar siempre y en todo lugar presente donde la pobreza, la violencia y la muerte arrebata la dignidad de las personas. Y por eso estas semanas por la paz, el trabajo de la pastoral social quieren responder a esos desafíos de nuestro tiempo. Si somos un país cristiano, católico, allí debe haber en nosotros un gran impulso, una gran fuerza para construir la paz. Entonces vamos a empeñarnos todos a juntarnos, como dice el lema, para crear ambientes de paz o para crear paz entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora los invitamos a que reciban una merienda, no se vayan todavía, ¿no? Aunque pueden quedarse.